A través de Radio La Voz de la Costa, el Servicio de Salud Osorno presenta Conectados con tu Salud, un espacio semanal de promoción, prevención y difusión que busca acercar a la comunidad las conductas saludables y los programas de atención primaria en la provincia de Osorno. Conectados con tu Salud, ya se inicia. Ya inicia, claro que sí, como todas las semanas, por supuesto. Buenos días a todas y todos. Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Conectados con tu Salud. Esta es su segunda temporada ya de este espacio del Servicio de Salud Osorno y su Departamento de Atención Primaria a través, por supuesto, de las señales de radio La Voz de la Costa. En Conectados con tu Salud, toda la semana los estamos acompañando con diferentes temas, invitados, siempre, por supuesto, con el fin de acercarle la salud, los programas, la prevención, entre tantas otras cosas que son tan útiles, ¿no? Así que, como siempre, le agradecemos su valiosa sintonía. Bien, le cuento que hoy vamos a conversar sobre los distintos alcances del programa de rehabilitación integral en atención primaria que lleva adelante el Servicio de Salud Osorno. Para ello, le presentamos a nuestro invitado de hoy. Él es kinesiólogo de profesión y referente de este programa de rehabilitación integral en atención primaria en el Servicio de Salud, el señor Piero Palavecchinos. Buenos días, Piero. Buenos días, Felipe. Muchas gracias por la invitación. De nada, Piero. Bien, Piero, comentémosle, por favor, para empezar a la comunidad, bueno, ¿en qué consiste? ¿Qué es este programa de rehabilitación integral? Bueno, este es un programa que tiene por objetivo aumentar la cobertura de rehabilitación, la promoción y la prevención de los problemas de salud física y sensorial en la red de atención. Así también entregar prestaciones de rehabilitación de calidad de forma oportuna y accesible a las personas con discapacidad, ya sea esta permanente o transitoria, mejorando la resolutividad a los distintos niveles de atención de la red primaria, de atención primaria. Eso, cuando hablamos de que es un programa de rehabilitación integral, se enfoca en la atención primaria, por así decirlo, es porque ese es como el punto de entrada, por así decirlo, ¿no? Exactamente, sí. Es el punto de entrada de la salud y justamente por eso es que este es un programa que consta con 3 componentes principalmente en la provincia. ¿Ya? ¿Cuáles son? Por un lado, tenemos las salas de rehabilitación de base comunitaria, conocidas también como RBC, que están conformadas por una dupla de kinesiólogo con terapeuta ocupacional, cuyo objetivo principal es favorecer la participación social de los usuarios que participan en este programa. Por otro lado, también tenemos las salas de rehabilitación integral, que cuentan solo con kinesiólogos y está orientada principalmente al manejo de los dolores osteomusculares, ya sea artrosis, algunas tendinitis, problemas de repente igual asociados a la edad. Eso lo ven los colegas de este programa. Y también tenemos, que depende directamente en este caso del Servicio de Salud, el equipo de rehabilitación rural, que está orientado a las comunas con más difícil acceso y también está compuesto por una kinesióloga y una terapeuta ocupacional. Actualmente están apoyando en la comuna de Puerto Octay y en los sectores rurales de la comuna de Puerto Octay. Mira, qué interesante, ¿no, Piero? Mira, ya te voy a consultar cómo se están capacitando estos profesionales, pero antes sería bueno que detalláramos ¿dónde se ubican las salas de rehabilitación? ¿Están cerca de los centros de atención primaria? Claro, están justamente dentro de los centros de salud familiar, los SFAM, y cualquier persona puede entrar a participar de estos programas. Lo único que requieren es contar con una derivación médica y con esto ellos se pueden acercar al SOME de estos centros de salud y solicitar su hora. Importante considerar que actualmente hay una alta demanda, estamos retomando las atenciones que habían quedado muchas suspendidas por el tema de la pandemia, por lo tanto hay una lista de espera que este año esperamos trabajar en conjunto para poder irla resolviendo. Mira, vamos a también ahondar en cuál es el perfil, ¿no?, de los usuarios que llegan a estas salas de rehabilitación, pero es importante para que la comunidad lo entienda también, ¿no? Cuando tú ingresas a una sala de rehabilitación, ¿con qué te encuentras? No, me imagino que no es como un gimnasio. Que son distintas cosas, ¿no? ¿Cómo claro, es eso? No es como el gimnasio en el que está acostumbrada la persona que va a hacer ejercicio en la semana, sino que es un gimnasio, pero está con diferentes implementos pensados para que las personas puedan recuperar su funcionalidad. Tienes que pensar que son personas que de repente, por alguna lesión, tienen dificultades, ya sea para caminar o en alguna extremidad. Por lo tanto, hay diferentes implementos que ayudan a ir mejorando, fortaleciendo la musculatura específica de la zona que está lesionada. También hay otros implementos que se llama fisioterapia, que te pueden permitir también ayudar a aliviar un poco el dolor, ya sea con compresas, con electroterapia, que son diferentes implementos que nosotros utilizamos para poder ayudar a las personas. ¿Por qué se llama integral? Es integral porque no engloba solamente la dolencia física,
sino que Ya. también que contempla la participación de las personas, que es lo que comentábamos, por ejemplo, con las salas de rehabilitación de base comunitaria. El centro está en cómo la persona se desenvuelve en su entorno y la idea es que la persona pueda retomar esa participación perdida muchas veces por sus patologías. Bueno, en alguna oportunidad, Piero, vino acá la doctora Romero, ¿no? Que está a Ujú. cargo de los centros de adulto mayor acá en Osorno, y nos decía que la participación, el estar en comunidad, ayuda mucho en distintas terapias. Esto lo refuerza, ¿no? Efectivamente, sí, está demostrado que si nosotros compartimos con nuestros padres, sobre todo en el caso de los adultos mayores, favorecemos el mantener nuestras capacidades cognitivas. Nosotros desde los 40 años en adelante empezamos paulatinamente a perder ciertas condiciones cognitivas, por lo tanto es importante siempre mantenerlas con un cierto entrenamiento para tratar de potenciarlo lo más posible en el tiempo. Qué interesante eso que nos cuenta el profesional acá, Piero, del Servicio de Salud Osorno, porque lo hemos dicho varias veces, ¿no? La salud es integral, no es solamente física. Exacto. Piero, en estas salas de rehabilitación, delante, fuera de micrófono, nos contabas que existen profesionales distintamente capacitados, ¿no? Ahondemos un poquito en eso, por favor. Efectivamente, hay algo que pueden acceder todas las personas que tengan cierta discapacidad, que se llama la credencial de discapacidad, que es un trámite que se realiza ante la CONPIN y que requiere de una evaluación específica que solamente la pueden realizar profesionales capacitados. Nosotros en el Servicio de Salud, durante el año pasado, el segundo semestre, logramos capacitar a toda la red provincial que estaba pendiente de certificarse en esta evaluación. ¿Ya? Y ya logramos a finales de diciembre contar con 103 profesionales que están certificados en toda la provincia para poder realizar la evaluación. ¿En qué consiste esa evaluación a grandes rasgos? Sí, esta es una evaluación que consiste en se realiza un informe biomédico donde se contemplan toda el historial clínico de la persona. Esto se acompaña con una evaluación que se llama IVADEC, donde se ve de qué manera la persona se desenvuelve, es capaz de realizar sus actividades laborales, cotidianas. Y además se acompaña también con un informe social que se trabaja en conjunto con la asistencia social de los consultorios. Todo esto se entrega junto con los certificados médicos que acreditan la condición de discapacidad, se entrega a la CONPIN, quien finalmente en sus reuniones mensuales evalúan si la persona efectivamente amerita que tenga la certificación de discapacidad. Si no me equivoco, la CONPIN acá en Osorno, por ejemplo, está ahí en el centro, Exactamente, está justamente al lado del servicio de salud, ahí en frente a la Plaza de Armas. Ahí para los que no sepan, esta credencial, pero de la que estamos hablando, es la que uno conoce en general de la discapacidad que te permite acceder a distintos servicios públicos, por ejemplo, con preferencia, ¿no? Sí, por ejemplo, existe también la ley de atención preferente, que en todo centro de salud las personas adultos mayores y las personas con discapacidad pueden tener acceso a una salud preferente, que quiere decir que no tienen que esperar todo el tiempo, sino que pueden tener un número para tener mayor acceso. También para que la entrega de los medicamentos sea mucho más rápida en el caso de tener tensiones. Para poder acceder a esa prestación se requiere acreditar la situación de discapacidad con esta credencial. Mire qué interesante esto, ¿no? Nos decías, Piero, que solamente el año pasado se capacitó a más de 100 personas. Exactamente, ¿no? Fue un trabajo conjunto con la CONPIN donde ellos realizaron una capacitación bien intensiva. Constó de 2 días, donde se realizó la capacitación de los profesionales de forma teórica y después con una prueba práctica. Perfecto. Estamos hablando entonces del programa en rehabilitación integral que existe en el nivel de atención primaria, ¿no? Aquí estamos con un profesional del servicio de salud. Piero, ¿cómo el usuario que está escuchando o que se puede transmitir puede acceder a este programa? ¿Cómo se accede? ¿Qué requisitos hay y dónde tiene que ir? Claro, la persona que quiera acceder al programa de rehabilitación tiene que contar con una derivación médica, por lo tanto tiene que ir a control con médico en su mismo CESFAM y él lo va a derivar para que tenga atención con kinesiólogo y terapeuta ocupacional de acuerdo a la sala y esa hora después la pide directamente en el SOME de su centro de salud. ¿Esto también aplica para sectores rurales? Efectivamente, no es solamente en la ciudad, también puede ser en las postas, en los hospitales comunitarios también es importante destacarlo. Entonces, cualquier persona que se atienda en la atención primaria puede acceder al programa de rehabilitación. Perfecto, ahí usted ya lo sabe ya, si nos está escuchando hasta ahora, un dato muy interesante. Pero ya vamos a pasar a cómo la pandemia afectó un poquito, ¿no? Uh-huh. a todo este tema. Pero respecto al perfil general que tienen los usuarios, me imagino que llegan por distintas dolencias. Pero ¿cuáles son las dolencias o los traumas, si se quiere, más comunes que llegan a estas salas? Efectivamente, es un perfil variado, pero podemos hablar que sobre el 30% son adultos mayores
son personas también que tienen diferentes enfermedades crónicas, artritis, artrosis de cadera. Eso es lo que más demanda las salas de rehabilitación en este momento. Sobre todo adultos mayores. Sí. Ya, aparte de eso, que es la mayoría, el resto de usuarios son accidentes, También, cosas así, sí, ¿no? sí. Hay que entender de repente que si son accidentes graves en fase aguda, por ejemplo fracturas, van a atenderse en el hospital, pero después de que ya eso se resolvió la parte aguda, la continuidad de tratamiento se recibe también en los SFAM, en las salas de rehabilitación. Ya, pasemos ahora al contexto de pandemia, que si bien en este momento está más calmado, todos lo sabemos, pero la pandemia persiste y tratamos de transmitirle esto a la comunidad, aún no se ha ido la pandemia. Exacto. ¿Cómo afectó la pandemia en sí a este programa o qué tipo de paciente empezó a llegar con este COVID? Cuéntanos ahí un poquito de contexto primero. Sí, bueno, en primer lugar, efectivamente, producto de la pandemia hubo que tener las atenciones abiertas en todos los centros de salud. Eso hizo que gran parte de las personas con dolencias crónicas no pudieran ser atendidas. Eso por un lado. ¿Ya? Pero además es importante tener claro que el COVID por sí mismo también genera secuelas en la población. En diversos estudios se ha visto que las principales secuelas están dadas por la debilidad muscular o la disnea, que se le llama el cansancio o dificultad respiratoria, sobre todo ante esfuerzos muy leves. Y eso, si bien se planteaba en estudios internacionales, también nosotros lo pudimos ver acá en nuestra población, a nivel local, en distintas comunas de la provincia de Osorno. Nosotros, de hecho, desde el servicio desarrollamos una estrategia de rehabilitación post-COVID para poder empezar a paliar todas estas secuelas que nosotros estamos evidenciando en la población. Fue una estrategia bastante exitosa, lo recordamos haberlo conversado aquí en algún momento, pero estamos hablando aquí, me imagino, de pacientes más graves, o te lo consulto de otra manera. Un paciente que tuvo COVID pero estaba vacunado tiene, me imagino, menos posibilidades de llegar a este tipo de secuelas, ¿no? Efectivamente, se vio un cambio rotundo después de que se logró implementar la estrategia de vacunación. De las secuelas eran mucho más leves, si bien también en algunos casos se presentaban, era un porcentaje mucho menor. Fue muy exitoso el proceso de vacunación por lo mismo, disminuyó grandemente la cantidad de secuelas que presentó a la población. Me recuerdo que en algún momento, y aquí paso a la siguiente pregunta, ¿cómo se vio esto a nivel de la provincia de Osorno? ¿Cuáles fueron las secuelas más importantes que ustedes pudieron ver? Principalmente las secuelas estaban dadas por personas que, producto del COVID, tuvieron una hospitalización prolongada, por lo tanto tenían una gran debilidad muscular, en algunos casos deterioro cognitivo, también asociado al COVID, y lo que te comentaba de la dificultad para respirar. Sí, nos tocó también ver imágenes bien duras, ¿no? Por eso uno agradece que la situación esté mejor con la pandemia. Piero, si me das un segundo, porque primero quiero aquí comentarle a la gente que nos está escuchando que si usted se viene sumando a esta hora a la sintonía de Radio La Voz de la Costa, le cuento que estamos presentando un nuevo capítulo de Conectados con tu Salud. Hoy estamos conversando sobre el programa de rehabilitación integral en atención primaria con el profesional del Servicio de Salud Osorno, Piero Palavechinos. Piero, a ver, ¿de qué manera se abordó esta situación? Tú me comentabas delante que hubo una estrategia para rehabilitar a estos pacientes, ¿no? ¿Cómo fue eso? Efectivamente, cuando empezamos a evidenciar todas estas secuelas en la población, desde el servicio se planteó la estrategia de rehabilitación post-COVID, que consistía finalmente en un equipo de profesionales, multiprofesional, con kinesiólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, que en un principio estaba centralizado en Osorno, un equipo que iba a las diferentes comunas de la provincia. Finalmente, ya en el año 2021, a medida que fueron llegando más recursos también desde el nivel central, pudimos ir ampliando la cobertura y se creó un equipo en cada una de las comunas, y cada equipo también con kinesiólogo, terapeuta ocupacional y fonoaudiólogo. No obstante, igual en Osorno el equipo más grande se encontraba acá, ya que la gran cantidad de las personas con secuelas estaban en la comuna de Osorno. Por un tema de densidad poblacional también, ¿no? Sí. Ya, esto tú me decías que se hizo también en las distintas comunas. ¿La estrategia funcionó hasta el año pasado? Exactamente, esta estrategia funcionó hasta el 31 de octubre del año 2022 y justamente porque en esa fecha entró en vigencia el GES post-COVID, por lo tanto ya el hospital base se pasó a hacer cargo de esta población y terminó la estrategia que con los pacientes que tenía en ese momento los traspasó al hospital base para que se hiciera cargo. Ah, qué interesante eso que nos comentan, Piero. A ver, detallemos un poquito más. ¿Se convirtió en una patología GES? Exactamente, eso es importante que le quede claro. ¿Qué significa eso? Sí. El GES quiere decir que por ley está garantizada la atención a todas las personas que tengan secuela por COVID y que hayan estado hospitalizadas. Todas estas personas que hayan estado hospitalizadas por COVID
una vez son dadas de alta, en 15 días deben iniciar su proceso de rehabilitación y eso está garantizado por ley. Una atención gratuita en el sistema público, ¿no? En este momento eso está centralizado en el hospital base, por lo tanto toda la persona que lo requiera va a ser atendida en el hospital, en la unidad de medicina física y rehabilitación del hospital base. Y también en el caso de aquellos pacientes que tengan algún riesgo de secuelas graves y que requieran atención domiciliaria, también van a ser atendidos en sus domicilios. Conversábamos delante también que en esta nueva etapa, si se quiere, ¿no? Que ahora es una garantía GES, hay una categorización de estos usuarios, ¿no? Exactamente. ¿Cómo funciona sí. eso? Los profesionales del hospital, los kinesiólogos están realizando una evaluación de los pacientes mientras están hospitalizados. Es una batería que aborda diferentes dimensiones, desde el estado cognitivo, el estado funcional, el estado de la función respiratoria, y en base a esto entrega un puntaje que nos puede ayudar a predecir qué riesgo de secuelas tiene la persona. En este caso puede ser un riesgo elevado, severo, un riesgo medio o un riesgo leve. Todas las personas con riesgo severo o medio son atendidas en el hospital y las personas que se espera que tengan un riesgo leve de secuelas son atendidas por la atención primaria justamente en las salas de rehabilitación. Perfecto, ahí se dividen entonces según nivel de gravedad. Exactamente. Pero ¿cómo está la situación actualmente con los pacientes post-COVID, como se llama, ¿no? ¿Hay pacientes aún con secuelas COVID? Sí, bajó considerablemente la cantidad de pacientes post-COVID, pero todavía persisten. Es importante destacar que todas estas personas que tenían secuelas producto del COVID, después de haber recibido este proceso de rehabilitación que consistía en 2 a 3 sesiones semanales por un periodo que duraba un mes a un mes y medio, lograron mejorar considerablemente su función cognitiva, su función física y también dejaron de sentir ese cansancio que les impedía realizar sus actividades. Y actualmente ha disminuido considerablemente, como te decía, el número de personas con secuelas por COVID y están bajo control justamente por el hospital base. ¿Cuál es el perfil del paciente que está llegando hoy día a este programa, sobre todo post-COVID? Ya es importante destacar que son mucho menos los que se hospitalizan. Por lo tanto, son generalmente personas que ya tenían alguna patología de base, alguna enfermedad crónica, algunos que ya tenían alguna enfermedad respiratoria, que producto de la hospitalización prolongada, agravada por el COVID, finalmente requieren de un apoyo para poder recuperar su función. Comentémosle a la comunidad también, pero reforzar que aquí la vacuna ha sido muy, muy importante. Fundamental. ¿No? Sí. Esto lo tratamos de insistir todas las semanas porque la vacuna ha ayudado a gente, por ejemplo, a que no tenga secuelas graves, ¿no? Efectivamente. Como te comentaba hace un momento, hemos visto acá con nuestra propia población en la provincia de Osorno que desde que se comenzó a implementar el programa de vacunación disminuyó considerablemente la cantidad de pacientes que requerían rehabilitación y también la severidad de las secuelas. Por eso es tan importante el tema de la vacuna y no nos cansamos de transmitirlo. Pero, ¿qué impacto tuvo esto en la población aquí en la provincia? Si nos puedes detallar eso. Bueno, como te comentaba, efectivamente la estrategia y la rehabilitación que se realizó en estas personas ayudó a que a quienes tenían secuelas pudieran mejorar su función cognitiva. Esto quiere decir que aquellos que tenían ciertas quejas de memoria ya no las tenían y aquellos que tenían alguna dificultad un poco mayor ya también lograron mejorarla. También se logró mejorar la función motora. ¿Qué quiere decir eso? Que mejoraron su fuerza muscular, que ya les costaba mucho menos desplazarse de un lado a otro y también mejoraron su capacidad de realizar sus actividades básicas de la vida diaria, que es lo fundamental y que finalmente se traduce en una mejora en la calidad de vida de estas personas. Qué interesante eso, Piero. Yo recuerdo que en algún momento vimos a personas, sobre todo los más graves, que tuvieron que estar entubados con respirador artificial, ¿no? Y entre las secuelas que uno podía ver y que ustedes, los profesionales de la salud, nos comentaban, nos explicaban, era que hubo personas que tuvo que empezar a tragar de nuevo, prácticamente a hablar de nuevo, la pérdida del olfato. ¿Cómo ustedes ven a esos pacientes hoy en día después de 2 o 3 años del COVID? Efectivamente, en aquellos casos más severos, pacientes que estuvieron en UCI, como tú comentabas, se requería un trabajo un poco más intensivo y de ahí la importancia también de que este equipo era multidisciplinario. No solamente iba un kinesiólogo, también iba una terapeuta ocupacional, también iba un fonoaudiólogo, que era fundamental para poder apoyar este proceso de rehabilitación. Y ya veíamos después, en este caso, el tratamiento se extendía por 2 o 3 meses, incluso en algunos casos 4 hasta 6 meses, pero se lograba ver la recuperación en la gran mayoría de los casos, capaces de realizar nuevamente sus actividades con normalidad. Qué bueno eso, porque vimos algunas veces con ustedes mismos casos bien dolorosos para las familias. Exacto. Pero ¿en qué está hoy en día 2023? ¿Cómo se proyecta este 2023
para en este caso, el programa de rehabilitación integral del Servicio de Salud Osorno. ¿Dónde están y hacia dónde van? Bueno, primero recordar que si bien la pandemia no se ha terminado, todavía existe el COVID, se ha logrado ya retomar las atenciones de los pacientes que normalmente se atendían, por lo tanto se está trabajando para que esa lista de espera que te comentaba en un principio, que debido a la alta demanda de toda la población que acudió nuevamente a recibir su atención de rehabilitación, poder acortar esa lista de espera. En eso estamos trabajando, para que la atención sea mucho más oportuna a la necesidad de la población. ¿Estas visitas domiciliarias ya no se están haciendo, sí? Pero existen diferentes estrategias que están realizando visitas domiciliarias. El programa de rehabilitación no contempla per se visitas domiciliarias, pero sí en aquellos pacientes con dependencia severa está la posibilidad de que tengan esa visita. Ya, nos están quedando menos minutos, pero para reforzar, ¿no?, con la comunidad, recordémosle entonces a quienes nos están escuchando quiénes pueden acceder al programa de rehabilitación integral en atención primaria y cómo lo tienen que hacer para acceder. Importante que cualquier persona que se atienda en la red de atención primaria de salud puede acceder al programa de rehabilitación integral. Solo debe contar con la derivación médica, puede ser atendido por el médico de su consultorio, él le va a realizar la derivación y con eso presentarse directamente en el SOME a pedir la hora. Nada más que eso. Esto en cualquier consultorio, también en hospitales comunitarios, también puede canalizarlo a través de las postas de salud rural. En cualquier dispositivo de la red pueden acceder a ser parte del programa. Y como usted bien decía, este programa es multidisciplinario, ¿no? Hay, como usted, hay kinesiólogos, hay fonoaudiólogos, hay todo un equipo detrás ayudando a las personas, ¿no? Exactamente. Ya pues, se nos acaba el tiempo, pero algo más que desees destacar, que desees reforzar antes que finalicemos el programa. Importante que toda la población sepa que esta estrategia existe y que la utilice. Muchas veces se deja de lado la salud, se va pateando. Es importante que asistan a su centro de salud y ahora que se viene el invierno, importante todos cumplir con la vacunación, empezar a prepararnos para tener un invierno seguro. Bien, pues la prevención es fundamental, como siempre nos recalcan acá nuestros invitados. Así que bueno, agradecemos por esta útil información al invitado de hoy, nuestro invitado de hoy, el profesional y kinesiólogo del Servicio de Salud Osorno, Piero Pallavecinos. Piero, muchas gracias por venir hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a usted, y de esta manera estamos terminando otro capítulo de Conectados con tu Salud. Como siempre, le agradecemos su preferencia y lo invitamos a que permanezca en la sintonía de radio La Voz de la Costa. Nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo. Que tenga una muy, muy buena semana. A través de Radio La Voz de la Costa, el Servicio de Salud Osorno ha presentado Conectados con tu Salud. Un espacio semanal de promoción, prevención y difusión en conductas saludables y los programas de atención primaria en la provincia de Osorno. Para volver a escuchar Conectados con tu Salud o revisar información relevante, puedes hacerlo en las redes sociales del Servicio de Salud Osorno, y si tienes dudas con respecto a tu salud, puedes llamar a Salud Responde 600-360-7777. Conectados con tu Salud.